Muchas personas han influido en mi vida, pero cuando pienso en el antes de que existiera el negocio, el podcast y la audiencia, necesitaba motivación para ser más grande que mis miedos y limitaciones. De mis primeras inspiraciones fue Tony Robbins. Un profesor muy estricto se sentó al fondo del salón y me dijo, ¿sabes por qué estoy aquí? Porque tienes un don. Pensé que estaba loco. Me ofreció un discurso para leer y me dijo, creo que esta es tu vida. Se llamaba La voluntad de ganar. Podría llorar solo de pensarlo. Fue profundamente intenso. Al leerlo, lloré y solo podía decir, sigo aquí. Todo lo que he pasado ha sido por mi pura voluntad de no rendirme. Todavía recuerdo la primera vez que asistí a un evento de Tony Robbins. Tenía 16 años. Buscaba dirección, fe y algo a lo que aferrarme. No sabía que esa experiencia marcaría el inicio de todo y se quedaría conmigo para siempre. Diseñar una vida es una forma distinta de vivir y requiere valentía. Esa valentía nace de confiar en que todo tiene un propósito más alto. Si vives lo suficiente con esa fe y con el impulso de encontrarla, esas respuestas aparecen. Tony Robbins es uno de los mayores referentes del desarrollo personal. Es autor número 1 del New York Times, empresario global, asesor de líderes destacados y directores ejecutivos. Ha impactado a millones de personas en todo el mundo. A lo largo de los años, Tony me ha acompañado en el programa varias veces. Lo más importante son las conversaciones que hemos tenido entre esas entrevistas, las lecciones que he aprendido, los estándares que se establecieron y los desafíos de crecer cuando el crecimiento era incómodo. Esta no es una conversación sobre cómo ganar más o hacer más. Se trata del viaje detrás del impacto de lo que ha hecho Tony Robbins. ¿Cuánto cuesta construir una vida que se expande por todo el mundo y qué queda cuando el ruido se desvanece? Estamos aquí, en este lugar increíble. Hace más de 10 años hicimos una entrevista en un jet privado. No sé si lo recuerdas. Sí, lo recuerdo. Eso se volvió viral. Claro, fue en Burbank. La entrevista fue en un jet privado en Burbank. Más de 10 años después, estamos aquí, en esta casa de $150 millones en Bel Air. ¿Qué es exactamente este lugar y por qué estamos aquí? Esto lo ha construido Ardi Tavangarian. Es un amigo muy querido. De hecho, cuando estaba haciendo el castillo de Del Mar, vine aquí a Los Ángeles, y eso fue un gran logro. Tenía este castillo con vista al océano en San Diego. Luego vine a ver a Chris Hemeter. Él construyó el Hilton en la Isla Grande de Hawái, donde llegas a tu habitación en barco o en monorraíl. Lo creó desde cero. Fui a su casa, tenía un espacio subterráneo lleno de vinos y puros. Era un lugar fascinante. Al salir pensé, yo vivo en un edificio cualquiera en Del Mar. Ardi había empezado desde cero como yo y quería una dirección en Beverly Hills. Así que empezó desde un espacio subterráneo, un lugar pequeño que le permitió tener allí su dirección como arquitecto. Empezó a diseñar y fue creciendo. Asistió a Date with Destiny y nos hicimos muy amigos. Él diseñó mi castillo. Con los años se convirtió en uno de los diseñadores más importantes del mundo para las personas más ricas del planeta. Cada vez que construye una de estas casas me dice, cambiaste mi vida, tienes que venir a vivir aquí 1 o 2 semanas. Me resistí muchos años, pero... Es increíble. Vine aquí con mi esposa y mi hija. Pasamos unas 2 semanas viviendo aquí. Es una casa realmente impresionante. Tiene 35,000 pies cuadrados y 4 pisos de altura. Abajo lo vamos a filmar más tarde. Es increíble. Tiene unas áreas increíbles, como las de spa, y todo se abre con estas puertas. De verdad, es un genio. Hay una escalera de caracol que conecta los 4 pisos. Y todo esto está en pleno Bel Air. Aquí tienes un estilo de vida increíble. La vista de toda la ciudad es increíble. Sí, lo es. Y de pronto aparecen cosas increíbles. Lo que parece un jardín resulta ser un televisor gigante que se eleva. Es increíble. Tienes vista directa al campo de golf Bel Air Country Club y a Century City. Es impresionante. Es un sueño. Mi jet privado estaba siendo renovado por completo por dentro. Así supe que querías el avión y pensé, aquí tienes otro lugar agradable, si quieres. No está nada mal, ¿verdad? Estoy emocionado. ¿Quieres subir? Por supuesto. Bien, claro. Aquí estamos. Adelante. Vas a ir por la izquierda, por allá. Perfecto. Estoy aquí con el inspirador e increíble Tony Robbins. Muchas gracias por venir. Qué gusto verte de nuevo. Gracias por invitarme a esta increíble casa de la que estabas hablando. Estamos en una enorme propiedad de más de $100 millones en Bel Air. Hablando de cómo estar en un entorno así
Te permite Claro. expandir la mente Así en es. esa etapa de tu vida y seguir ampliando tu forma Sí, de así pensar es. al estar rodeado de las personas adecuadas, en los entornos correctos y permitirte imaginar un mundo que aún no tienes. Hablando de tu propiedad en Tennessee y de cómo imaginas crear exactamente lo que quieres construir. Mientras veníamos hacia aquí, hablábamos de mi camino olímpico en el balonmano y pensaba en todas Así las es. personas que has entrenado. Atletas olímpicos, multimillonarios y presidentes. Has trabajado con los mejores de los mejores para ayudarlos a superar sus creencias limitantes, Así es. para ayudarlos a alcanzar su propia grandeza. Quería preguntarte, tanto para quienes ya han alcanzado el éxito como para quienes siguen luchando día a día, Claro. ¿cuál dirías que es la creencia más limitante que impide a la mayoría lograr lo que realmente quiere? Depende del nivel de vida al que llegues. Pero por lo general, la gente lidia con la idea de no soy suficiente. Hoy en día esa idea se trata de manera muy superficial. Recuerdo una conversación que tuve con Anthony Hopkins, el actor, que es muy amigo mío, y me dejó impresionado. Tiene un nivel de compromiso tan alto que no solo se sabe sus propias líneas, sino también las de todos los demás. He participado en algunas películas y muchas veces me sorprendía que la gente no se supiera sus líneas, aunque las escenas se repitan una y otra vez. Pero él las conoce todas. Y aún así, siendo tan comprometido y tan buen actor, me dijo, Tony, siento que soy un impostor, soy un farsante. Me van a descubrir. Y aunque no todos tengan esa creencia exacta, muchos sienten algo parecido. Quizá no soy suficiente para el nivel al que estoy llegando o al que quiero llegar. Hay quienes son excelentes en los negocios, pero no en sus relaciones. Otros son buenos en la relación, pero no con sus hijos. O son buenos padres, pero no tienen el cuerpo que quieren. Tienen dinero, pero no el cuerpo, ¿verdad? Y creo que en el fondo, la mayoría de las personas vive con el miedo de no ser suficiente. Y su miedo más profundo es, si no soy suficiente, no voy a ser amado. Es un miedo inconsciente. Por eso muchos se refugian en lo que hacen bien y descuidan lo demás, hasta que termina pasándoles factura. En la relación, el cuerpo, los hijos. O ponen la excusa de, no necesito ser bueno en eso, o simplemente no soy así. Y muchas veces acuden a alguien más para mejorar sus habilidades. Pero tienes razón. Hay algún tipo de creencia limitante. La más común es pensar, nunca he hecho esto antes, entonces, ¿cómo diablos voy a hacerlo? Hay incertidumbre. ¿Qué hace grande a un atleta? No es solo la práctica, la técnica o la estrategia. También es el estado con el que llega. Seguro lo has visto. Un jugador de la NBA antes de un tiro libre o un pateador de la NFL antes de patear. Lo miras y piensas, lo va a fallar, y lo falla. Todos lo hemos vivido. ¿Cómo lo supieron? Vieron la falta de certeza en su cuerpo. Y cuando haces algo que nunca has hecho, aparece la incertidumbre. Por eso siempre digo, si quieres avanzar, para mí hay 3 cosas. Ese avance aparece cuando hay un área en la que no estás donde quieres estar. Te prometes que vas a hacerlo y no cumples, retrocedes, y te frustras contigo mismo. A casi todos nos ha pasado. Pero un día finalmente dices, basta. En ese momento cambian la relación, dejan lo que estaban haciendo y empiezan algo nuevo. He descubierto que hay 3 partes para lograr un avance. Te las daré en orden inverso. La Está mayoría bien. de las personas, cuando quiere que algo suceda, se enfoca primero en la estrategia. Ahora bien, yo soy estratega. Me pagan por mostrarle a las personas cómo acortar el camino. La estrategia correcta en los negocios puede ahorrarte una década. Puede acelerar tus ganancias, reducir tus costos. Hay muchas herramientas. En una relación, la estrategia correcta no tiene precio. Aunque me encanta la estrategia, no es lo primero con lo que empiezo cuando trabajo con alguien. La pregunta natural es, ¿cómo hago para lograr esto? No hay nada malo en el cómo. El tema es el orden. Es como un número de teléfono. Puedes tener los dígitos correctos, pero si los marcas fuera de orden, no conectas. Si los números de la bóveda no están en orden, entonces no se abre. En un avance, la mayoría se enfoca en el cómo, pero hacer algo nuevo genera incertidumbre. Y la incertidumbre genera dudas, y la duda mata el impulso, mata el rendimiento, y mata muchas de las cosas que realmente importan en tu vida. Lo que le digo a las personas es que cuando, por ejemplo, quieres bajar de peso y ves que la mayoría de Estados Unidos tiene sobrepeso, la pregunta es, ¿por qué? ¿Es complicado? ¿Es caro? No. En realidad, tienes que ir contra todo lo que te rodea. La gente cree que es un problema de estrategia, pero no. El problema real es la historia que se cuentan. Piénsalo como las 3 S.
La historia los mantiene donde están. Es una creencia. Y cuando juntas varias creencias, terminas contándote una historia hasta creerla como, ya lo he intentado todo. Les digo, ¿cuántas cosas has intentado de verdad? Dicen que miles, pero cuando les pido nombrarlas se quedan. Solo intenté 2 cosas. Exactamente. Intenté 2 cosas y ninguna funciona. Mientras creas eso, una creencia es ese sentimiento de certeza sobre lo que puedes o no puedes hacer, sobre quién eres y quién no eres. Cuando empiezas por el cómo, aparece la incertidumbre. A eso lo llamo la tiranía del cómo. Primero hay que abordar la historia. La historia puede ser, todos los buenos ya se fueron, o todos son gays y yo no, o al revés. Cualquier historia que haga que el éxito parezca imposible. Si cambias la historia, puedes encontrar una estrategia que funcione. Pero la mayoría empieza por la estrategia y casi nunca miran la historia. Y ahí es donde hay que comenzar. En tu estado. Es tu estado mental y emocional. Y como atleta, Claro, lo sabes. así es. Entonces, ese estado de certeza, ese estado de pasión, ese estado de convicción, esa etapa de determinación absoluta, ese estado que todo gran atleta, líder o gran empresario tiene. Si tienes ese estado, cambiará tu historia y cambiará lo que puedes hacer en términos de estrategia. Por ejemplo, ¿alguna vez te has enojado con alguien y de pronto recuerdas todo por lo que alguna vez te enojaste con esa persona? ¿Sabes? Es Claro. como cuando entras en ese modo, recuerdas todo, ¿verdad? Así ¿O qué es. hay de malo con la vida cuando estamos enamorados? Nada. Nada, ese es el asunto. Sí, es Así increíble. que tu historia cambia según tu estado, ¿verdad? Un día puede ser terrible y al siguiente sentir que la vida es un regalo. Por eso primero hay que cambiar tu estado. Ahí es donde la mayoría falla. No se han convertido en maestros de su propio estado mental. Como en nuestros eventos, esa es mi pieza número 1. Porque sin eso no hay cambio duradero, solo un cambio temporal. Una vez que cambio mi estado, puedo cambiar la historia. Es fácil. Una vez que cambias la historia, encuentras la estrategia. Haces que Así sea es. posible y encuentras la Encontrarás un manera. camino. Tú lo has vivido Así como es. atleta y empresario. Veo que el problema es que la mayoría lo hace en el orden inverso. Y al hacerlo así se bloquean. No saben cómo. La incertidumbre los asusta. Su historia no los apoya. Y terminan en un mal estado. Lo intentan por un tiempo y no lo sostienen. Ese es el avance que yo genero. Es un sistema de creencias, pero es un poco más complejo que eso. Es el estado. Porque, ¿te enseñaron a mirar antes de saltar? Sí, ¿Te enseñaron que el que duda está perdido? sí, Entonces, ¿cuál eliges? entiendo. La respuesta suele ser, ¿qué se supone que debo hacer? Y la determina tu estado. Si tienes miedo y dudas, te empiezas a justificar. Pero cuando estás en un estado fuerte y quieres algo de verdad, dices, tengo que hacerlo. Por eso eliges tus creencias según tu estado, sin darte cuenta. El estado lo controla todo. Y en una relación, tú lo sabes, Lo sé. con tu esposa y tus 2 hijas, lo hemos hablado durante años. Sabes que luché con eso durante muchos años. Lo hiciste perfecto. Necesitaba aprender una nueva historia. Así es. Aprender una nueva historia y sanar la anterior para Así crear es. una distinta y así poder atraer a la esposa que tengo hoy y una relación increíble. Pero antes de la historia, necesitabas el estado. Así es. Con eso, la historia se volvió más fácil. Porque vivía con mucho miedo en la intimidad. Lo sé. Vivía por la emoción del momento, sin ir Claro. más profundo ni asegurar que nuestros valores estuvieran alineados. Así es. Con el tiempo entiendes los valores y piensas, ahora estoy atrapado, no puedo salir, tengo miedo de estar solo. Vivía desde el miedo o la emoción, no desde una certeza real. Y cuando Correcto. entras en una relación, Exactamente. cuando empiezas a salir con alguien, nunca estás seguro de que vaya a funcionar. Pero para mí fue distinto. Finalmente sentía que pasara lo que pasara, iba a estar bien. ¿Me explico? Era una certeza. Claro. Si no estamos alineados, quiero lo mejor para ella y lo mejor para mí. Claro. Estaba seguro de que estaría bien. Así es. Nunca antes Claro. tuve esa certeza, porque la historia no coincidía con eso. Y piénsalo. El miedo casi siempre te hace tomar la decisión equivocada. Totalmente, siempre pasa. Todo el tiempo lo hace. Hay tanto miedo e incertidumbre en eso. Así es. El próximo probablemente sea sobre tus 2 hijas. Te creo. Me lo imagino. Es la primera vez como padre. Sí, así es. Y te llegaron las 2 a la vez. Al mismo tiempo. Eso hace que salgan a la luz esas partes. Y sin que te des cuenta, se filtran al resto de tu vida. Así que no se trata de ser cauteloso, sino de hacer lo mismo que con todo. Lanzarte a la paternidad y aprender todo lo que puedas. De ese modo, cuando ocurran cosas, Claro. ya reconoces el patrón. Tienes un buen estado,
una buena historia y una buena estrategia, porque sabes que ciertas cosas son predecibles. Cuando tienes tu primer hijo, muchas personas se asustan cuando se enferma y corren al médico. Pero cuando ya tienes varios hijos, ya para cuando llega el Casi cuarto, no les importa. tiene dolor de oído. Te importa, pero sabes que es parte de la etapa y no te asusta. Claro. Lo mismo pasa en los negocios, cuando entiendes los patrones. Al empezar un negocio hay desafíos de flujo de caja. Cuando el negocio madura, ahí sí es un problema serio. Así es. Cada etapa tiene desafíos y oportunidades predecibles. Mientras mejor conozcas el patrón, más puedes anticiparte. La anticipación es poder. Reaccionar te lleva al miedo. Y así encontraste el estado correcto, la historia correcta y luego a la persona correcta. Exactamente. Siento que hicimos ese trabajo juntos desde que empezamos a salir. Incluso fuimos a terapia de pareja al inicio, para asegurarnos de estar alineados y saber cómo queríamos manejar las cosas Claro. cuando surgieran. Exacto. No significa que fuera perfecto. Esa es la anticipación, ¿no? En vez Exacto. de esperar a que pase, ya estás preparado. Exactamente. Mis gemelas nacieron hace 2 meses y medio y me sentía muy preparado. No sabía qué iba a pasar, nunca lo había vivido, pero emocionalmente estaba listo. Mi esposa hizo un trabajo increíble, aunque después tuvo que ir 2 veces a urgencias por preeclampsia. Hubo complicaciones. Pasaron muchas cosas a la vez. La familia estaba cerca, pero fueron unas 6 semanas Claro. de mucho caos. Aún así me sentía tranquilo porque llevaba años preparándome para lo incierto. Sabía que iba a ser incierto. Claro. Sabía que iba a estar bien. Y cuando haces eso, llevar esa forma de pensar al día a día puede cambiarte la vida. Claro. Entreno a las personas para construir certeza en su cuerpo. Muchos me dicen, con la inteligencia artificial y tantos cambios, cuando no hay certeza allá afuera, ¿cómo puede alguien sentirse seguro? Yo respondo, nunca hubo certeza externa. Claro. Era certeza prestada. Creíste que estabas a salvo porque tenías un trabajo o algo estable. Puedes cruzar la calle y te atropella un autobús. Todo puede pasar. Odiamos la incertidumbre y buscamos certeza con todas nuestras fuerzas. Pero si la atamos a un trabajo, a un ingreso, o a que alguien responda como queremos, viviremos con miedo. En cambio, cuando te entrenas para sentir certeza interna, anticipas lo que puedas y sabes que, pase lo que pase, encontrarás la manera. Adoptas una identidad completamente distinta. Claro. Has llegado a un punto donde no solo sabes lidiar con las cosas, sino que tu identidad es, soy quien encontrará el camino para mis hijos y mi familia. Claro. Y eso es libertad. Me dijiste algo hace unos 7 u 8 años. Fue en Fiji, en una sesión con Dean Graziosi. Éramos unas 20 personas. Me has dicho muchas cosas a lo largo de los años, pero esto me marcó. La frase que dijiste fue, se acerca el invierno. Estabas descalzo en una playa de Fiji, con el sol en la cara, la brisa del mar y ese hermoso resort que tienes. Y lo repetiste, se acerca el invierno. Fue 1 o 2 años antes del Así COVID. es. Dijiste, puede ser en 1 año, puede ser en 8 años, pero viene. Claro, Recuerdo haberme tomado eso muy en serio. lo sé. Tan en serio como puedes tomarte tu tiempo en la playa con Tony Robbins, disfrutando del sol. Pero recuerdo haber pensado, necesito seguir preparándome ¿Sí? para el invierno. Es lo que les estaba diciendo a todos allí. Sí. Así que me sentí preparado cuando llegó el COVID. Eso es increíble. Me sentí preparado porque llevaba años haciendo el trabajo. Pensé, ya estoy listo. Así De hecho, es. se lo decía a mi equipo esta misma semana. Cuando te mantienes listo, no tienes que prepararte. Así es. Es algo que repiten muchos atletas. Estar listo para la incertidumbre, para el invierno. Lo que venga, Claro. vendrá. Y sucede para todos. Escucha. Dime. Llámalo estrés extremo por un momento. Solo llámalo así, estrés extremo. Ajá. ¿Quién va a vivir eso en su vida? Todos, sí. No importa si eres la persona más temerosa de Dios, la más amorosa, religiosa, inteligente o rica. Nadie escapa al estrés masivo. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta cuando tu casa se quema, como hemos visto aquí en Los Ángeles, ¿no? Muchas de las casas de mis amigos se quemaron. Correcto, lo sé. También estuve aquí cuando ocurrió. Ayudé con $6 millones. No lo digo para darme una palmadita en la espalda, sino porque no podía ver a personas quedarse sin hogar. Solo tenían un pase de 14 días. Claro. Así que trabajé con distintas organizaciones. Además, mi casa se había quemado aquí en California hace 20 años. ¿En serio? Fue en una época en la que no existía la inteligencia artificial. No había nube ni un lugar donde guardar recuerdos o fotos. Lo perdí todo. Pero mi familia estaba a salvo y eso es lo más importante. Hay experiencias que te transforman. Cuando enfrentas un estrés extremo, las posibilidades son muchas. Tu casa puede quemarse, pueden robarte. Roban en tu negocio. Llega el COVID y el gobierno lo cierra. Pierdes tu trabajo. Alguien en tu familia muere.
Te dicen que tienes un tumor. Todos enfrentamos algo así, nosotros o alguien cercano. Cuando ocurre, ¿qué haces? ¿O usas el estrés? ¿O el estrés te usa a ti? Así es. Y la forma de usarlo es simple. Como dice la frase, cuando estés pasando por el infierno, sigue adelante. Claro. Si sigues adelante, suceden 3 cosas. Número 1, descubres cuán fuerte eres. La única forma de descubrirlo es seguir adelante. Y cada vez que lo haces, te vuelves más fuerte. Segundo, descubres quiénes son tus verdaderos amigos, Claro. no los amigos de Facebook. Porque cuando todo se desmorona, los únicos que se quedan son los verdaderos. Y la tercera, la más importante, desarrollas una especie de inmunidad al estrés futuro. Es casi como una vacuna. Lo recuerdo bien por una experiencia que tuve con un amigo. Mi amigo se llamaba Capitán Coffee. Era piloto, joven, y tenía ese aire de Top Gun. En Vietnam fue derribado y pasó 7 años prisionero en una cárcel vietnamita. Estuvo en aislamiento, tirado en el suelo, esposado y boca abajo. De modo que cuando orinaba, el ácido le corría por la espalda. Lo golpearon, lo interrogaron, le hicieron todo lo que pudieron. Recuerdo que hablé con él cuando estaba lidiando con el fisco estadounidense. Le tomó 3 años recuperar su dinero. Alguien tuvo un conflicto con él cuando enfrentaba un problema con el fisco estadounidense. Fue brutal. Le pregunté cómo podía lidiar con eso, y respondió: Tony, después de haber sido prisionero de los norvietnamitas, ¿crees que el fisco estadounidense puede afectarme? Por supuesto. Hay un gran valor en ese proceso. Cuando lo atraviesas, la certeza interna se fortalece, y la vida se vive distinto, porque algo dentro de ti dice: Dios me está guiando, o siempre he salido adelante. Voy a encontrar una manera de nuevo, y así evitas etapas de miedo que te llevan a malas decisiones, en relaciones, negocios o cualquier ámbito. Ese es el valor de las décadas. Claro. ¿Cuántos años tienes ahora? 42. Y no eres el mismo hombre que eras a los 32. Para nada. Todos creemos que ya somos hombres a los 20, ¿verdad? Pero en mi experiencia, uno se vuelve un hombre de verdad en los 40 o 50. Ahí ves patrones que antes no veías, Claro. y eso te libera. Y estamos de nuevo en esta increíble casa, construida por un amigo tuyo que levantó una de las constructoras más grandes del mundo. Estamos en Bel Air, pero creciste a solo unos kilómetros de aquí, en North Hollywood, donde naciste. Sí, soy del Valle de San Gabriel, de Mandor, uno de los lugares más pequeños. Pero solo a unos kilómetros de aquí. Creciste muy cerca en California y mucha gente conoce tu historia. Has contado muchas veces que tu mamá, aunque te quería, fue abusiva en ciertos aspectos y que viviste experiencias difíciles desde muy joven. Usaba alcohol y medicamentos recetados, ¿Ah, sí? y eso la volvía otra persona. Entiendo. Pero eso me hizo un psicólogo práctico. Exacto. Tuve que aprender a manejar sus emociones. Claro. Tenía un hermano 5 años menor y una hermana 7 años menor. Así que ella fue la influencia más importante en mi vida. Me amaba profundamente. Tenía sus rarezas, como todos, y aún así Claro. me dio un regalo. Totalmente. También tenías un padre que dejó a tu mamá y se fue. Tuve 4 padres. 4 padres distintos dejaron a tu mamá y hace un momento hablabas de la identidad. Porque tuviste un padre adoptivo. Creo que cuando tenías 12 Así años. es. Antes tenías otro apellido, prácticamente otra identidad. Y a los 12 asumiste una nueva con ese apellido. Así es. Nunca te había escuchado hablar de ese momento. Nadie me había preguntado En sobre términos eso. de asumir una nueva identidad con un nuevo nombre, ¿cómo te moldeó eso? Durante 12 años llevaste el apellido de otro hombre y luego tomaste Robbins. Exacto. ¿Qué hizo ese cambio de identidad dentro de ti? ¿Te dio una certeza o una confianza distinta? Porque esta figura paterna fue más empoderadora que las anteriores. ¿Sentiste que algo cambió y pensaste, ahora voy a crear algo de mí mismo con este nombre? Nunca te he escuchado hablar de esto y me genera mucha curiosidad. Sí, es interesante. Y tienes razón, tenía 12 años. Estaba en 7º grado. Fue mi cuarto padre, Jim Robbins, cuyo apellido llevo hoy. Él me adoptó. Lo amaba muchísimo porque era un atleta, ¿Ah, un sí? jugador de béisbol semiprofesional. Cuando era niño quería jugar deportes, pero no teníamos dinero. Así que no podía entrar a ligas infantiles ni a fútbol menor. Simplemente no podíamos pagarlo. Él convenció a mi mamá, aunque a ella le daba miedo que me lastimara. Siempre fui el chico más pequeño, aunque no lo creas. Yo igual, Medía unos 55 en la secundaria, ¿Sí? en mi 2º año. Y luego crecí de golpe hasta casi 2 metros. Pero el proceso que él trajo fue distinto, más profundo. Con él conecté a través de la audacia. Siempre la tuve dentro de mí. él tenía esa audacia. Él tenía agallas y yo también. Nuestra relación se construyó a través de los deportes. Empezó a jugar softball de lanzamiento rápido y yo me paraba frente a él y lanzaba con toda mi fuerza durante horas, hasta que el brazo no me daba más.
o me bateaba pelotas de béisbol durante 2 horas seguidas, aunque yo al principio no tenía experiencia, nunca había jugado. Me golpeaba en la cara, yo sangraba, y él me decía, «Sigue, Tony». Así que yo seguía. Parte de eso era mi naturaleza, pero esa naturaleza fue cultivada. Claro. Fui recompensado, y la recompensa fue el amor que recibí de él. Así que creo que no fue tanto el nombre, sino la relación. Antes de eso, mi apellido era Maharavich. ¿Lo sabías? ¿Tu apellido era Maharavich? Sí, era difícil de deletrear. Odiaba ir a la escuela porque decían que nadie podía pronunciar mi apellido. Por eso ahora soy Robbins. Era mucho más fácil y tenía valor. Pero lo más importante iba más allá de eso. Era más bien decirme, ¿está bien? Este es mi padre. Mi padre biológico era un buen hombre. Hoy, a los 66, al mirar atrás, lo veo con claridad. Trabajó toda su vida en estacionamientos subterráneos, antes de que fueran automáticos, durante 40 años. Era alcohólico, pero amable. Aún así, mi mamá me formó una imagen de quién era Ella él. contó una historia. Y le creí esa historia. Vaya, interesante. Y la historia era que él era débil, que no valía nada. Yo no quería hacer eso. Claro. Por esa razón dejó al segundo esposo, luego al tercero y de alguna forma también al cuarto. Pero él no era débil, y por eso peleaban como no te imaginas. Interesante. La respuesta a tu pregunta sería que desarrollé una identidad basada en voy a ser atleta. Hice un plan, siempre he sido alguien de planes, así que decidí que eso era lo que iba a hacer. Claro, eres un estratega. No teníamos dinero. Claro. Así que ahorraba todo lo que ganaba trabajando como conserje, solo para poder ir al Dodger Stadium y alentar a los Dodgers desde las gradas más altas del jardín derecho. Ir un par de veces al año ¿En serio? era todo un acontecimiento. Y hoy, increíblemente, Wow. soy dueño de una parte de Eso eso. es un sueño hecho realidad. Es increíble. Es bastante increíble. Es una parte pequeña, pero es mía. Claro. Ver al mundo reconocerlo. Con Peter Guber como propietario principal, que además es un amigo querido, fue algo especial. Estuve ahí para el 7º juego y ser testigo de eso fue un viaje increíble. Pero mi plan era simple. Solo me dije, esto es lo que voy a hacer. Decidí que iba a ser shortstop y pitcher, que iba a triunfar en la preparatoria, conseguir una beca para la Universidad del Sur de California, jugar en las ligas menores y llegar a la organización de los Los Angeles Dodgers para sangrar azul Dodger. Quería ser jugador de béisbol de ese equipo. Ese era todo mi plan y eso fue lo que realmente cambió mi identidad. Claro. Ser Robbins no ayudó mucho. Siempre tuve una buena mente, así que destacaba en ciencias. El profesor de ciencias también era el entrenador de béisbol, y terminé Claro. siendo uno de sus favoritos porque quería entender cómo funcionaban las cosas y resolverlas. Pasé el primer corte, luego el segundo, y en ese momento llevaba el cabello largo. Era lo que se usaba. Como todo buen chico de California. Era un típico chico de California. Llevaba el cabello hasta aquí, pero él era muy tradicional y no lo aceptaba. Así que mi mamá me cortó todo el pelo. Ay, no. Me presenté y el último día me dejaron fuera del equipo de la secundaria. Mi cabeza explotó y pensé, si no entro al equipo de la secundaria, ¿cómo voy a llegar a la preparatoria y luego a la Universidad del Sur de California? Todo se me vino abajo. Pero algo dentro de mí siempre decía, hay una manera. Y ahí me pregunté qué quería y qué iban a hacer con mi vida. Porque en mi familia no había una red de seguridad. No había respaldo económico y nadie iba a pagarme la escuela. Pensé en lo que quería. Y la respuesta era clara. El béisbol, los deportes, eso era lo mío. Me encanta la energía, la pasión. Lo mismo que te hace Claro. querer ir a los Juegos Olímpicos. Quería estar ahí, dentro del juego. Pero también sentir la energía que se crea. Cómo eleva a la gente. Y cómo la multitud se convierte en una sola. ¿Pero cómo puedo hacer eso? Pensé, soy inteligente. Me convertiré en comentarista deportivo, en escritor deportivo. Así que en 7º grado tomé clases de mecanografía y era el único chico en una clase de taquigrafía. Eso me permitió tomar notas muy rápido. Luego entré a un programa llamado Mentally Gifted Minds. Midieron mi coeficiente intelectual, era bastante alto, y nos daban 1 hora libre al día para hacer lo que quisiéramos. Podías diseñar cualquier cosa y te evaluaban según cómo usabas ese tiempo. Así que leí todo lo que encontraba sobre atletas y mejoré mi escritura a máquina. Decidí entrevistar a los Los Angeles Dodgers. En esa época usábamos mimeógrafo, Claro. así que escribí unas preguntas, las reproduje ahí y se las envié, pero nunca respondieron. Las volví a enviar, llamé y seguí insistiendo. Hasta que un día recibí un sobre con respuestas de Ron Cey, que era tercera base, de Steve Garvey y de algunos otros jugadores. Y entonces decidí que mi siguiente paso era conseguir entrevistas en vivo y trabajar para un periódico. Y solo tengo 14 años. Guau. Guau. Un día, en una clase abierta y pequeña, estaba leyendo el periódico en la sección de deportes para ver qué pasaba. Vi un anuncio con el nombre de Howard Cosell, que en ese momento era la gran voz del deporte.
Era quien narraba el Super Bowl y tenía esa relación intensa y provocadora con Muhammad Ali. Tenía una personalidad enorme. Había publicado un libro con Simon y Schuster, la misma editorial que años después publicaría mis propios libros. Y él iba a estar en el West Side de Los Ángeles, en casa de los Robinson. Él iba a firmar libros para quienes los compraran. Así que llamé a mi mamá, que casi nunca salía de casa, y le dije: «Mamá, nunca te pido nada, pero tengo una entrevista privada con Howard Cosell». ¡Wow! Por supuesto que no tenía una Entiendo, entrevista eso privada le con él. dijiste. Le dije: «Necesito que vengas a recogerme a la escuela, ven por mí». Y yo estaba tan acelerado, tan nervioso, que apenas sabía qué sentía. De alguna manera logré comunicarme con ella y lo hizo. Usaban grabadoras grandes, de casete, con un micrófono aparte. Vaya, fue algo Imprimí grande. tarjetas de presentación que decían Tony Robbins, futuro comentarista deportivo, y abajo, entrevistas grabadas patrocinadas por el programa MGM. Era una tarjeta sencilla, pero era mi tarjeta. Eso es genial. ¿A los 14? Sí, 14. Ella me llevó, es un viaje de 2 horas para llegar aquí. Ella dijo: «Esta entrevista más vale que salga bien». Dije: «¿Saldrá bien, mamá?» Subo y él está en el estrado. Las personas están en fila para que les firme el libro. Y una mujer mayor se le acerca con una servilleta. No había comprado un libro y dijo: «¿Podría firmarla, por favor?» Él dijo: «Solo firmo libros, señora». Pensé: «Dios mío, no sé cómo voy a entrevistar a este hombre». De repente él terminó y sus publicistas lo están sacando de la sala. De repente está rodeado por cámaras por todas partes y todas estas personas del deporte y escritores deportivos. Y dicen: «Cuéntame sobre esto y qué hay del World Series. ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de Muhammad Ali y el Super Bowl?». Él está respondiendo y yo finalmente me abro paso entre la multitud. Soy este hombre pequeño, tengo una chaqueta verde de Levi y jeans. Tengo mi micrófono, le entregué mi tarjeta y le dije: «Señor, me gustaría entrevistarlo. Estoy interesado en convertirme en comentarista deportivo. Quiero saber qué marca la diferencia allí». Él dijo: «¿Te preguntas qué, hijo? Mira mi tarjeta y mira al público». Vio el momento y lo aprovechó y dijo: «Joven, te daré la entrevista, ustedes esperen». Estábamos parados junto a las toallas. Levanta la pierna y dice: «Dime tus preguntas». Así que lo tomé, mi mano temblaba. Correcto. Como realmente fuerte, lo enfrento y estoy pensando: gracias a Dios conseguí esta entrevista. Y entonces le pregunté, le dije: «¿Qué se necesita para ser comentarista deportivo?». Y dijo: «Bueno, te diré, Tony, no es ser un atleta. No saben nada sobre el idioma inglés». Pasó por este discurso sobre los atletas que se convierten en escritores deportivos, pero personas como tú que están educadas, van por ello. Hice unas 5 preguntas, y la fila era solo un tipo que estaba Sí, como: sí. «Déjame sacarlo». Sí. Todos están tomando fotos, el LA Times está allí, todo lo demás. Wow. Y dijo: «Creo que tengo que irme, Tony». Dije: «Bueno, ¿podría hacerle una última pregunta?». Dijo: «Claro». En ese momento había un tipo de radio aquí en Los Ángeles que el día después de Monday Night Football tomaba todos los errores de Cosell y los ponía. Su nombre era Jim Healy, el más popular. Dije: ¿alguna vez deseas la mañana después de Monday Night Football que Jim Healy se despierte con laringitis? Y la multitud dice: «¡Oh!». Todo el tiempo me llamó Tony, y él dijo: «Lo siento, hijo». Pero nunca he oído hablar de Jim Healy. Oh, wow. Se fue, todos aplaudieron y vitorearon. Al día siguiente, el LA Times escribió un artículo sobre este chico, habló sobre cómo la mujer no pudo conseguir un autógrafo. Pero este chico consiguió esta entrevista. Wow. El periódico local en mi ciudad escolar vio esto y dijo: «¿Podrías escribir un artículo?». Escribí un artículo deportivo de 20 páginas sencillo que ellos recortaron. Luego comencé a conseguir entrevistas con Woody Hayes y Joe Namath ¿En a serio? los 14 años. Ese era mi objetivo. Y luego lo que cambió todo fue que mi mamá sintió que tenía. Había un canal. Habían intentado todo para obtener audiencia. Intentaron con Fanny Fox, la stripper, como comentarista deportiva. Wow. Y luego me vieron hacer estas entrevistas y conseguir entrevistas que nadie más conseguía. Como justo antes del Rose Bowl consigo a Woody Hayes en Increíble. Ohio State. Era una pieza Soy de Ohio. gigante. Ese es mi Sí, chico. bueno, una sala llena de reporteros y lo logré. ¿De verdad? ¿Entrevistaste a Sí. Woody Hayes? Escribí un artículo sobre el verdadero Woody Hayes, porque él golpeó Sí, a un sí, jugador y toda esta controversia. Escribí estos artículos y ellos se dieron la vuelta y dijeron: «Él debería ser nuestro comentarista deportivo». Así que con casi 16, 15 y medio, me ofrecieron el trabajo de ser el comentarista deportivo en KTV. Mi mamá dijo: «Tu ego es demasiado grande y todo esto se detiene ahora». Y ella lo quitó todo. Comencé a trabajar para un periódico diario. Ella dijo: «Vas a venir a casa todos los días y solo vas a trabajar». ¿De verdad? Fue brutal. ¿Qué te hizo eso psicológica o mentalmente? En ese momento la odiaba, pensé que era lo peor. El regalo es que todos los días tengo gente que me dice: «Eres el mejor que existe. Te amo. Cambiaste mi vida».
Nunca perdí la perspectiva de que todo es una tontería, que solo soy un hombre. ¿De verdad? Probablemente fue la manera de Dios de asegurarse de que estuviera preparado para el futuro o del universo. Mi mamá fue un gran vehículo para eso. Pero lo que cambió mi vida y por lo que estoy aquí hoy, tomé una clase de oratoria. Estoy en segundo año de secundaria. Acabo de cumplir 16. Soy bocón. No me importaba. Nunca usé drogas ni alcohol porque se abusó de eso en mi familia. Así que a los chicos populares les dije, léanme entre líneas. Así que me importa un comino quién eres, quién crees que eres. Pero soy pequeño. Me atraen las mujeres hermosas. Estoy en mi clase de discurso, en mi clase de periodismo, y estoy escribiendo para un periódico diario. Me traen aunque soy un estudiante de segundo año. La jefa de la guardia de nariz es una chica llamada Nancy Colmage. Es la líder de las canciones, puedo hacerla reír, estoy captando su atención. Él se enojó, entonces se me acerca y dice, «Te voy a destruir». Me vierte leche con chocolate por toda la cabeza, y luego él y otros 5 chicos me persiguen. No era muy rápido. Me dieron una paliza, pero me levanté y dije, «Que te den». Simplemente era terco. Entonces, un día, después de una clase de oratoria, el señor Cobb, un profesor conservador y estricto, dice, «Robbins, te veré después de clase». Yo pensé, diablos, porque siempre estaba burlándome, molestando y alborotando la clase. Lo vi después de clase y él dijo, «¿Sabes por qué estoy aquí para hablar contigo?» Dije, «Sí, creo que entiendo por qué, lo siento». Y dijo, «¿De qué te disculpas?» Y yo dije, «Bueno». Dijo, «No, quiero hablar contigo porque nunca he visto a ningún estudiante en mis 30 años que pueda pararse frente a todos estos otros chicos y cautivarlos y mantener su atención durante 30 o 45 minutos e influenciarlos». Él dijo, «Tienes un don». Y lo miré como si estuviera loco. Dijo, «No entiendes, tienes un don. Hay algo en cuanto te importa y algo en tu intensidad, algo en tu estilo». Y continúa, «Señor Robbins, he investigado un poco sobre usted porque estoy fascinado, sé más sobre su vida hogareña de lo que cree. Porque está en mal estado. Mi cuarto padre se había ido. Mi mamá lo echó. Estoy pasando por un momento difícil». Y él dijo, «Tengo un discurso aquí que me gustaría que leyeras y si te atrae», dijo, «creo que esta es tu vida. Quiero que lo memorices y quiero que compitas en oratoria persuasiva. Todavía tienes que ser un estudiante de penúltimo año para hacer eso». Y yo dije, «Bueno, no soy». Y dijo, «No me importa, te conseguiré entrar». ¿Cuánto duró el discurso? 20 o 25 minutos. Oh, vaya, hombre. Leí esta historia. El título era La voluntad de ganar. Y era mi vida. Podía llorar solo de pensarlo. Fue tan intenso. Quiero decir, lo leo y lloro solo pensarlo. Todavía estoy aquí después de todo lo que he pasado por mi pura voluntad de no rendirme. Tomé ese discurso, lo leí, lo hice mío y me levanté y gané primer lugar. 4 seguidos. Me metí en el debate y eso me llevó en una dirección diferente. Me postulé para presidente del cuerpo estudiantil. No era el chico más popular, pero fui y di discursos reales sobre lo que haría y averiguaba si realmente se podía hacer. Fui directo con la gente y vencí a la chica más popular de la escuela. Me convertí en presidente y eso me hizo creer, esta es mi identidad. Que si realmente eres sincero y auténtico y realmente das y dices la verdad, no importa si eres popular o no. Puedes escribir tu propio destino, hacer que este mundo sea como quieres que sea. Eso me influyó más que el nombre Robbins por mucho. Interesante. Sin embargo, es tener todos tus planes arruinados. Es como dicen, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Así que era un plan más grande. Quiero decir, hay tanto de lo que quiero hablar, pero 2 cosas que me interesan son que tenías a tu padre biológico. Sí. Y luego tenías a tu padre adoptivo. Sí. ¿Tuviste estas diferentes influencias? Maestros que vieron algo en ti a lo largo del camino. Si puedes mirar atrás ahora, ya que tienes una interpretación diferente de la historia ahora, ¿cuál es la historia de la lección que te enseñó tu padre biológico versus la que te enseñó tu padre adoptivo, de quien tomaste el apellido Robbins? Creo que lo que aprendí hoy es que juzgué a mi padre biológico y no quería ser como él. Quería ser cualquier cosa menos él porque quería el amor de mi madre. Estaba más cerca de mi madre porque mi padre, mi mamá también era alcohólica, pero ella estaba más presente. Él era más un tipo callado y solitario. Me di cuenta de que por mucho que amaba a mi mamá, permití que sus interpretaciones se convirtieran en las mías, y no dejaré que eso vuelva a suceder. Interesante. Porque me afectó. Suena cursi, pero he tenido en oraciones y demás a mi padre biológico diciendo, ya sabes, lo siento, te quiero. Por favor, perdóname por el juicio que tuve.
Al mismo tiempo estoy orgulloso de que Jim Robbins, que él y yo, nuestras naturalezas estaban Sí. más alineadas. Así él avivó las llamas de mi verdadera naturaleza, mi determinación y mi capacidad para superar cualquier cosa, lo cual ha sido parte de toda mi vida, fue ampliado por eso. Luego fue puesto a prueba porque mi mamá lo echó. Mi mamá me persiguió con un cuchillo. No me iba a matar, pero no iba a volver a esa casa. Sí. Estaba trabajando como conserje en San Marino, California, donde estaban algunos de los incendios en el área de Pasadena, y me di cuenta de que si me pagaban no por hora, sino por el resultado, si limpiaba 2 bancos podría hacerlo en la misma cantidad de tiempo en la noche, mientras iba a la escuela secundaria. Tomaba autobuses porque mi mamá se quedó con mi Volkswagen de 1960. Lo había alquilado por $40 a la semana, así podía tomar todos los autobuses. Hasta allí me llevaba unos 90 minutos porque tenía que cambiar de autobuses. Terminaba alrededor de las 2 de la mañana, limpiaba 2 bancos a fondo, pero yo dejaba notas para la gente y bastones de caramelo en Navidad como conserje. Salí un día, eran las 2 de la mañana y ese es otro día que cambió mi vida. Nunca lo olvidaré, estoy parado esperando el autobús. Tenía que llegar a casa y dormir 2 o 3 horas para poder levantarme e ir a la escuela. Y finalmente no había autobús como después de 20 minutos y yo decía, es muy tarde. Estoy parado en la parada de autobús y este coche viene lentamente. Era medianoche y el hombre baja la ventanilla y dice, amigo, ¿no viste que hay una huelga de autobuses? Entonces, Vas a estar sentado ahí toda la noche. tengo 16 años, estoy a 25 kilómetros de casa. No tengo a nadie a quien pueda llamar. No tengo internet ni dinero. No hay Ubers. De todos modos, en aquellos días no había dinero para eso. Pensaba, ¿qué voy a hacer? Había tanta ira en mí por mi madre echándome. Dije, a la basura. Voy a correr todo el Dios camino. mío. Nunca había corrido ni 5 kilómetros en mi vida. Y eran 24 kilómetros. Yo en realidad lo conduje un día. Creo que eran casi 25 kilómetros, pero la última milla la caminé porque me dio periostitis, fue tan malo. Pero así que desde las 2 de la mañana hasta como las 4, corrí, pero mientras corrí Dios hacía mío. encantamientos. No afirmaciones porque recuerdo cuando me echaron por primera vez. Me di cuenta de que necesitaba alimentar mi mente. Así que tomé el poco dinero que tenía, me subí a un autobús. Y fui a una librería espiritual, estaba como a 20 minutos de mi casa en autobús. Un libro me va a guiar, que va a estar aquí. Wow. Y conseguí Magic of Believing de Claude M. Bristol. En el libro hablaba de que tus creencias controlan todo, y la manera de condicionarlas es a través no solo de afirmaciones, sino lo que yo llegué a llamar encantamientos. Él todavía las llamaba afirmaciones, pero decía, la diferencia es decir, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Y tu cerebro dice, mentira, no Sí. estoy feliz, versus, estoy rompiendo esto, donde tu cuerpo, tu voz, tu mente se involucran con suficiente repetición. Y a lo que sea que le adjuntes las palabras yo soy, con suficiente consistencia y emoción, te conviertes en eso. Te hipnotizará para que lo seas. Así que comencé con, cada día en todos los sentidos, me estoy volviendo más fuerte y luego dije, cada día en todos los sentidos soy más fuerte. Cada día en todos los sentidos soy más fuerte. Y luego me cansé de eso. Así que fue como, saludable y más feliz. Hice eso todo el camino. Hasta el día de hoy, esa energía vive en mí. Guau. Es una energía de Guau. pura voluntad que si me dices que no se puede hacer, atravesaré el bendito edificio. No me detendrás si lo que estoy haciendo es por un bien mayor. Pero me alejé de la parte de la ira. En medio de eso, la ira desapareció. No necesitaba eso porque el combustible de la ira se agota. Y me emocioné con la idea de ser más. Claro. ¿Verdad? Es como, este es mi jugo. Siempre Sí. dicen que hay 2 tipos de motivación. Está la fuerza de voluntad, lo que yo llamo empuje. Tengo mucho de eso en mí. Sé que tú también, amigo mío. Sí. Ese impulso. Ese empuje es invaluable. Pero hay un límite para la fuerza de voluntad. No importa cuánto tú y yo tengamos. Agotamiento. Pero la motivación de atracción es muy diferente. Sí. La atracción es que hay algo tan magnífico que quieres servir más allá de ti. Quieres crear y hacerlo realidad. Entonces te lleva a través de esos momentos. La atracción es mucho más poderosa que el empuje, y no se agota. Así descubrí la atracción en ese viaje, y también descubrí que esta parte de mí es, siempre le digo a la gente como, este Tony Robbins yo lo creé. Siempre soy yo, pero formé y creé este MMFO. Yo decidí que estoy aquí para hacer ahora y lo creé a través de encantaciones. Nuevamente no afirmaciones, Wow. sino diciéndolo, sintiéndolo, visualizándolo con tanta intensidad durante horas. Y no me detuve después de eso. Salía a correr y hacía esto una y otra vez. Lo hice con abundancia porque crecí sin dinero, sin oportunidades. No teníamos dinero para comida. Por eso he alimentado a 1,000 millones de personas. Ahora son 62 mil millones. No sé si lo Por sabes. supuesto. De mi meta de 100,000. Es una locura lo que he podido hacer. Pero comenzó con mi capacidad de entrar en mi cabeza y crear una certeza absoluta y entrenarme hasta que construí una identidad de esto es quien soy. Tu identidad es la fuerza más poderosa que tienes en cualquier personalidad
es mantenerse consistente con tu identidad. Si piensas que eres un perdedor, encuentras una manera de perder. Si eres Lance Armstrong y tu creencia central, tu identidad, es «soy un tipo que encuentra el camino hacia la victoria». Cuando le dijeron que tenía cáncer en el cerebro, los pulmones y los testículos, lo cual es inconveniente cuando montas en bicicleta, en lugar de decir «se acabó», dijo «encontraré una manera» y creó Livestrong y sobrevivió. Desafortunadamente también fue la razón por la que usó drogas para ganar. También de maneras ilegales. Sí. Pero de la misma manera, haré lo que sea necesario. Lo que sea necesario. La identidad es la fuerza que te controla. Cuando mejoras tu identidad, mejoras toda tu vida. De lo contrario, es como un termostato. Lo ajustas a 68 grados. Si la temperatura baja a 65, estás bien. Pero hay un punto, tal vez 60 grados, donde de repente el cerebro dice, se supone que debes estar a 68 grados. Y los calentadores se encienden y tienes que mejorarlo. Eso no es suficiente. Pero lo que la gente no se da cuenta es que si estás pensando a 68 grados, esa es tu zona de confort. No es tu objetivo, pero es a lo que estás acostumbrado. Y llegas a 70, 78, 80, 88, 90 grados. En la noche tu cerebro dice, ¿qué haces aquí arriba? No eres de 90 grados, eres de 68. Pierdes tu impulso. Si eso no es suficiente, los aires acondicionados bajan y te devuelven a donde estás. Así que mi trabajo es cambiar la identidad. Si viniera a ti, no fumas cigarrillos. Si te dijera, ¿te gustaría un cigarrillo? No dirías, ¿qué marca es? Porque dices, yo no soy uno de esos. No soy un fumador. Eso es diferente. Esa es una creencia de identidad. Las creencias de identidad son la fuerza controladora de tu vida. Sí, pero si nunca has probado la abundancia, estabas viviendo en la escasez emocionalmente, probablemente, tal vez, espiritualmente, financieramente, todas estas cosas diferentes. Si no tienes un gusto por la abundancia, no estabas viviendo en la casa de $165 millones. Ni siquiera venías a visitarla. Pero si no puedes saborearla, ¿cómo haces para cambiar tu identidad y convertirte en abundancia? La proximidad es poder. Lo es. Tienes que ponerte en el entorno. Cuando estaba en los bancos, una de las cosas que hacía todas las noches era ir a la oficina del director ejecutivo que tenía que limpiar, pero leía todos sus documentos, lo cual es inapropiado. Pero quería saber cómo pensaba, qué estaba haciendo cuando estaba allí. Tenía fotos en la pared, y tenía este barco. Entonces dije, vaya, eso es vida interesante. Esa es una forma interesante de ser. Luego, gradualmente tuve la oportunidad de estar cerca de personas o de entrenar a algunas personas que eran increíblemente exitosas en términos de películas, negocios, vida. Son mucho mayores, 25, 30 años mayores que yo, y dicen, ¿me ayudaste? No sé si lo sabes, era solo un niño. Pero no fui tan tonto como para decirle a mi ego, lo estoy ayudando. Y pensaba, déjame absorber de su cerebro todo lo que pueda. Pero me acerqué, esa es la primera parte, y vi. Pero no es suficiente. Puedes acercarte y decir, nunca tendré esto. Sí. Y ser derrotado. Y ser derrotado. Lo que me salvó fue cuando trabajé para Jim Rohn y tenía solo 17, 18 años. Y estaba aprendiendo filosofía básica. Para que las cosas cambien, tienes que cambiar. Pero todo sigue siendo fundamental. Un día fui a verlo porque tuve la oportunidad. Lo había hecho tan bien para él que tuve la oportunidad de almorzar con él y algunas otras personas. Y le dije, Señor Rohn, me encantaría si pudiera ayudarme con algo. He tenido 4 padres. Todos eran buenos hombres. Y todos ellos a veces no tenían dinero para comida. Y dije, no entiendo cómo puede ser eso cuando alguien es realmente una buena persona. Perdieron sus trabajos. Y no entiendo cómo un maestro de escuela en ese entonces ganaba $35,000 al año y el de fondo de cobertura ganaba $1,000 millones en un año. Dije, eso es tan injusto. Era tan increíble, y el consejo que me dio cambió toda mi vida. Me miró y dijo, todos somos iguales como almas en este planeta, pero no somos iguales en el mercado. Interesante. Dije, ¿qué significa eso? Él dijo, ¿es posible que alguien gane el doble de dinero en la misma cantidad de tiempo que otra persona? Dije, ¿sí? ¿10 veces? ¿100 veces? ¿Sí? Dije, ¿cómo? Él dijo, esa persona que va a McDonald's y gana ese salario mínimo, lo hace. Dijo, eso no se supone que sea una carrera. Es un trabajo de inicio y la razón es que no estás agregando mucho valor. Cualquiera puede aprender a hacer ese trabajo en 1 hora. Hoy en día usan máquinas, porque cada vez más robots están viniendo para eso. Y dijo, ese maestro no estaba dispuesto a apostar por sí mismo. Querían seguridad. ¿Y cuántos de ellos fueron geniales? Dije, muchos maestros. Él dijo, nómbralos. Así que pensé en el señor Cobb. Pensé en 3 de mis maestros. Dijo, ¿y cuántos maestros tuviste? ¿Cuántas personas ayudaron?
¿Con cuántos trabajaron? Él dijo, tenían un valor añadido limitado. Y algunos no mejoraron. Algunos solo fueron allí por su pensión. Como mínimo querían seguridad. Ese tipo que hizo 1,000 millones tuvo un retorno del 38% el año pasado. El dinero que tiene proviene del futuro de las personas para sus jubilaciones. Son fondos para la educación universitaria. Dijo, ganó 48,000 millones de dólares el año pasado para sus clientes. Él vale 1,000 millones. ¡Wow! Así que, Tony, esto es lo que quiero que recuerdes el resto de tu vida. Necesitas volverte más valioso. No es valioso lo que tú piensas que lo es, sino lo que sirve a los demás. Tienes que dar lo que la gente necesita. Necesitas encontrar una manera de agregar más valor a las personas que cualquier otro en el mercado. Si te vuelves más valioso y agregas más valor, no el valor que quieres dar, el valor que ellos necesitan. Dijo, nunca tendrás que preocuparte por el dinero el resto de tu vida. Y nunca lo he olvidado. Ahora tengo 121 empresas. Acabamos de obtener más de 12,000 millones de dólares en negocios. Y tengo empresas en industrias radicalmente diferentes. ¿Y cuál es el denominador común en la mitad de ellas? En cada una consigo grandes líderes y creo una cultura donde todos entienden que estamos aquí para hacer más de lo que el cliente podría imaginar. Eso crea fanáticos entusiastas porque los clientes se van satisfechos. Los fanáticos entusiastas se quedan. Muchas personas vienen a mi seminario, son fanáticos entusiastas. No vienen a un seminario y dicen, estuvo bien. La gente sale y dice, he cambiado toda mi vida. He estado haciendo eso durante 49 años. Stanford hizo un estudio sobre Date with Destiny hace unos años que estudiaron a muchas personas que llegaron con pensamientos depresivos o estado de ánimo y energía depresiva. Fue dentro de 90 días, o 60 o 90 días después, que ya no tenían pensamientos depresivos. Fue durante la situación de COVID, durante los cierres. Vinieron a mí porque 2 de sus profesores asistieron a Date with Destiny. Es un seminario de 6 días. Lo interesante es que estaban clínicamente deprimidos, regresaron y dejaron la medicación y no tenían síntomas. Dijeron, esto es imposible. ¿Tienes datos sobre esto? Dije, sí, tengo millones de graduados. Dijeron, datos científicos. Dije, no es mi enfoque. Haz los datos Le dije, por mí. ¿quieres hacer un estudio? Dijo, sí. ¿Sobre qué? Dijeron, depresión. Porque durante ese tiempo la depresión se disparó. Sí. Los suicidios y las sobredosis se dispararon. Y dije, si vamos a hacer el estudio, ayúdame a entender. ¿Qué dice el metaestudio ahora sobre varios tratamientos? ¿Qué hay por ahí? Dijeron, y esto me sorprendió, el 60% de las personas que están deprimidas y buscan mejorar a través de herramientas psiquiátricas o psicológicas, ya sea medicamentos, terapia o ambos, el 60% no mejora en absoluto. El 40% mejora y el promedio en todos los metaestudios es del 50%, significa que están la mitad de deprimidos de lo que estaban. Algunas personas se recuperaron, la mayoría permanece con medicamentos. Fue debido a cambios en el estilo de vida o relaciones. Entonces ahora no crecen. Solo están entumecidos. Dije, está bien, deberías poder obtener ese resultado con un placebo. Y se puso un poco nervioso, soltó una risa nerviosa. Él dijo, tal vez. Dije, nosotros destruiremos ese número. Pero dime otra cosa. Dime cuál es el mejor resultado que has visto. ¿Cuál es el mejor estudio? Un solo estudio. Y se hizo, creo que hace casi 9 años en Johns Hopkins. Les dieron psilocibina, hongos mágicos durante 30 días y terapia cognitiva. Hiciste tanto a su bioquímica, tuviste que hacer algunos cambios importantes. Y lo hicieron. Fue el estudio más exitoso en la historia de la psiquiatría hasta ese momento. Al final de 6 semanas después del tratamiento, tenían 57% de personas que no tenían síntomas. Inaudito, así que dije, lo superaremos. Sé que eso suena como ego, hipérbole o exageración. Correcto, pero dije, correcto. Te digo esto no porque sea tan inteligente, sino porque vamos a cambiar. Tus emociones provienen del significado. ¿Es este el final o el comienzo? ¿Esta persona me está faltando al respeto? ¿Me está desafiando? ¿Me está amando? ¿Esta persona me está guiando? Cualquiera que sea la respuesta que des, cambia tu emoción. La emoción es de donde viene la depresión. Dije, vamos a cambiar el creador de significados. No les digo qué hacer. Ellos reconfiguran eso. Dije, verán cambios radicales y garantizo que superará esto, pero veamos qué es lo correcto. Wow. Así que organizaron el estudio exactamente como el estudio realizado en Johns Hopkins, con el grupo de comparación. Pusieron a este grupo de personas en Date with Destiny, y 6 semanas después, el 93% de los que asistieron no tenían ningún síntoma. El 7% mejoró, pero no al punto de no tener síntomas. Tenían algunos. Pero el mejor número fue que el 17% llegó con ideación suicida, pensando constantemente en el suicidio. Algunos lo habían intentado. Cuando se fueron, ni una sola persona.
La mejor estadística de todas es que un año después, sin ninguna comunicación de mi parte, la persona promedio redujo sus emociones negativas en más del 61% y aumentó sus emociones positivas en 52% y nadie seguía deprimido. Ahora acabo de hacer uno sobre el compromiso. En los negocios el compromiso equivale a EBITDA. Desde COVID, el compromiso ha caído por los suelos miden el compromiso o la falta de compromiso donde las personas hacen lo mínimo. La falta de compromiso activa significa que están haciendo lo menos posible y están tratando de dañar a la empresa. El mayor cambio en 50 años, desde COVID, es una gran caída en el compromiso, un gran aumento en la falta de compromiso activa, tratando de dañar a la empresa. Acabamos de terminar el estudio. 12 meses. Creo que 1,500 personas, así que la mayoría de los estudios son 35 personas. Sí. Un año, no 2, 3 meses, y los números saldrán en 2 meses. Será un viaje médico. Esto te sorprenderá, compensamos todo el desinterés. En 6 días los llevamos de vuelta a donde estaban antes de COVID. Pero la mejor parte es que cada mes después de eso, aumentó y nunca volví a hablarles. Porque su creador de significado cambió. Sí. Luego hicimos todo esto cambiando su bioquímica, no a través de drogas. Has estado en un evento. Lo que encontraron es que cuando la gente han hecho esta prueba en Tom Brady en el Tampa Bay, Lightning, que han ganado múltiples veces los campeonatos de hockey de la NHL, y me pusieron un monitor. $70,000, $65,000 por dispositivo, y en cada descanso venían y tomaban mi saliva para encontrar por qué, pueden sentir, sacar tus hormonas de eso. Tomaron mi sangre y estaban monitoreando minuto a minuto, 12 horas al día en el escenario. Hicieron esto durante 3 años. Al final de todo había un patrón que es tan claro y lo llaman bioquímica de campeonato. ¿Te interesará esto? ¿Qué pasa cuando Tom Brady está perdiendo en el cuarto por 10 puntos con 4 minutos para jugar? ¿Lo recuerdas? Él regresa para ganar. Increíble. ¿Cómo lo hace? Esto sucede en mi cuerpo cada vez que subo al escenario. Aumenta la testosterona. La testosterona produce enfoque, poder, intensidad y mejora tu memoria enormemente. Si te dijera, ¿dónde estabas el 11 de septiembre? Lo recuerdo. La mayoría saben dónde estaban sentadas. Si digo, ¿dónde estabas el 11 de agosto? Porque la información sin emoción apenas se retiene. Pero cuando tienes testosterona, impulsa. Por eso un año después todavía lo tenían, pero normalmente con testosterona obtienes cortisol. En el caso de Tom, mi caso, el caso del chico de Tampa Bay, el cortisol cae en picada. Así que todo lo que tienes es poder y enfoque. Dices, Tony, ¿no tienes suerte de tener esto? La mejor parte es que luego midieron a mi audiencia. Durante el COVID, midieron a personas en diferentes partes del mundo que estaban en sus casas, experimentándolo digitalmente. ¿Sabes qué son las neuronas espejo, verdad? Sí, Miras claro. a alguien. Tal vez están remando y si estás realmente conectado, lo sientes inconscientemente. Bueno, parece que las neuronas espejo, parece música, pero todos se elevan conmigo y su cortisol cae en picada. Como cuando vamos a caminar sobre el fuego. Están frente a un fuego de 2000 grados y pueden sentir algo, pero la testosterona es tan fuerte y el cortisol es tan lento, tan bajo, que lo cruzan con fuerza. Sí. Pero más importante, lo retienen. Son los cambios bioquímicos los que lo hacen durar. No es solo el intelecto. Solo nos quedan 2 o 3 minutos, así que quiero pasar por las últimas 2 preguntas rápidamente. Podría escucharte contar historias todo el tiempo que sea necesario, pero quiero ser respetuoso porque sé que tienes otra entrevista después. Antes de llegar a las preguntas, tienes una cumbre muy pronto. Esto va a salir en un par de días, pero tienes timetoresesummit.com del 29 al 31 de enero. Es un evento gratuito, virtual. Les vas a dar algunas ideas y estrategias increíbles para ayudarles a crecer en 2026 y más allá. Justo de lo que hablas con tus eventos presenciales de 6 días o tu Walking on the Fire. Esto va a ser un adelanto de eso. Lo creé durante el COVID, porque yo estaba acostumbrado a hacer eventos para 15,000 personas y me dicen, puedes poner 100 personas ahí. Dije, ¿de qué estás hablando? Con mascarillas. Intenté mudarme a Las Vegas y distancia. cerraron. Me mudé a Texas. Intenté hacerlo en cines porque te dejaban tener 10 personas en el cine. Y cerraron los cines, así que construí un estudio. Techos de 15 metros de altura. Pantallas LED de 6 metros de altura. Con la resolución más alta del mundo. Llamé al fundador de Zoom, Eric Yuan, que es amigo mío, y le dije, no puedo tener solo 1,000 personas, necesito 25,000. Hicimos el primero como con 400,000 personas. Y ahora los he hecho durante 5 años seguidos. El año pasado tuvimos 1,300,000 personas de todo el mundo. Y no solo hice 2 horas, hice 3 horas al día durante 3 días seguidos. Y dimos las mejores herramientas para descubrir lo que realmente quieren cambiar su energía, encontrar lo que los detiene, darles las estrategias, mostrarles qué hacer en sus relaciones en un periodo corto.
Imagina ir a una película, pero la película es tu vida, y la estás creando activamente en lugar de pasivamente. Pero es así de agradable. Lo hemos hecho cada año y lo vamos a hacer de nuevo este año. Como dijiste, no hay ningún costo. Totalmente gratis. Si van a timetoricesummit.com, regístrense Sí. y pueden hacerlo desde su casa o desde su oficina. Tal vez hay algunas personas con las que quieran hacerlo porque es realmente divertido y al final de esos 3 días, en lugar de tener una resolución de año nuevo que la gente ya ha roto para cuando hagan esto, realmente tendrán un plan y una estrategia y tendrán impulso. Y no hay ningún costo. He estado en muchos de tus eventos. Creo que esta es la 6ª vez que te entrevisto en 13 años de este podcast. 6 ¿De veces. verdad? Y será el aniversario de 13 años esa semana de timetoricesummit.com de haber comenzado el Guau. podcast. Cada vez Felicidades. es cada semana durante 13 años. No he faltado una semana. Wow, eso es No increíble. soy el más inteligente, pero soy constante. Tengo la voluntad de ganar como La tú. repetición es la madre de la habilidad. Como Eso atleta es. lo sabes. La gente piensa que si hacen Eso algo es. una vez es suficiente. Es la repetición lo que te lleva a ser maestro. He estado cerca de ti. Te he tenido en el programa 6 veces. He asistido a muchos de tus eventos. He estado en grupos de trabajo contigo. He estado cerca de ti durante más de una década en este trabajo, pero te conocí. No lo recuerdas, pero te conocí cuando tenía 16 años, y te lo he dicho muchas veces, pero te conocí la primera vez cuando tenía 16 años. Fui a uno de tus grandes eventos que solías hacer en una arena. ¿Sí? Donald Trump estaba hablando allí. Larry King Live, Pat Summit, todas estas estrellas estaban allí. Tú pasaste de las gradas al público y te paraste justo a mi lado. No lo recuerdas, pero yo lo recuerdo como un momento memorable en mi vida, ¿Sí? donde mi estado cambió, igual que para usted, señor Cobb. ¿Sí? No me miraste, pero te vi mirando a mi alrededor y mirando a todos. Y la energía que trajiste en ese momento todavía está conmigo más de 25 años Oh, después. eso es Si hermoso. alguien que está viendo o escuchando ahora mismo y siente que necesita un nuevo cambio en su vida, un avance, están atascados, se sienten ansiosos, abrumados, les ¿O digo, quieres pasar a otro nivel? tienes que ir a este evento, timetoricesummit.com. Te lo digo, es un cambio de juego. Gracias Y por sé, esas palabras. Por supuesto. Yo, te lo digo cada vez, fue un momento masivo para mí como inspiración y un mentor que no sabía que me estabas mentoreando, pero me estabas mentoreando en ese entonces. Y espero que todos tengan esa experiencia contigo a través de este evento o uno de tus eventos en el futuro. Mi pregunta final, porque me están diciendo que termine ahora, te he preguntado antes tu definición de grandeza muchas veces. Voy a leer una de ellas para ti y luego te pediré que la ajustes. Dijiste esto la primera vez que te tuve hace 12 Wow. años, en No 2014. puedo creer que haya hecho Muchas esto veces tantas veces. Dijiste, en ese entonces, la grandeza es alguien que simplemente no se conforma y encuentra una manera de hacer, ser, compartir y crear en la vida lo que quiere en lugar de encajar. Tengo curiosidad si tu definición de ha cambiado ahora casi una década después, o hay un mensaje que quieras gritar o decir lo suficientemente fuerte para que la gente realmente escuche, que si esto fuera lo único que pudieras compartir y simplemente estuvieras como, Dios, no quiero arrepentirme de no decir esto lo suficiente. ¿Cuál sería ese mensaje? Dios, hay tantos, pero creo que en su esencia. La gente no entiende que la vida es un viaje, es una historia, tiene elementos predecibles, y que la mejor historia si estudias mitología y religión en todo el mundo, la mejor historia de todas es siempre el viaje del héroe. Es ese paso que mencioné antes que estamos siendo llamados a una aventura. No se siente como un llamado, se siente como si tu vida estuviera terminando, se siente como si tu casa se hubiera quemado, como si algo que valoras se hubiera ido. Perdiste tus finanzas, tu trabajo. Pero si intentas rechazar la llamada, igual te va a llevar. Es como Dorothy en El Mago de Oz. El tornado te va a llevar, así que, ¿por qué no entrar proactivamente? Lo que terminarás haciendo es que entrarás en un mundo diferente y conocerás amigos, nuevos mentores, y luego pasarás por pruebas y librarás batallas, pero eventualmente, si sigues adelante, matarás al dragón y te convertirás en algo más de lo que alguna vez fuiste. Podrás volver a casa como el héroe en tu propio corazón y alma, no un héroe del ego, un héroe que sabe que conquistó cosas y tiene algo que dar. Wow. El pensamiento simple de eso es que todo sucede por una razón. Hay un propósito superior en todo, pero es tu trabajo, y mi trabajo encontrarlo. Es como, creo en mi alma que la vida siempre está sucediendo para nosotros. No a nosotros, aunque no lo parezca. Como el COVID, por ejemplo. El COVID parecía como, ya no puedo hacer mi trabajo. Y luego mis seminarios pasaron de 10 o 15,000 personas a 1,000,000 de personas en todo el mundo, en 193 países simultáneamente. Pero tuve que encontrar eso.
Era mi trabajo. Si confías en eso, si puedes tener esa creencia fundamental de que es como casi cualquiera que esté escuchando. Y te pregunto a ti también, ¿no has tenido algún momento en tu vida en el que algo sucedió que fue tan doloroso, difícil, frustrante, que sentiste que te derrumbó y nunca quisiste pasar por eso de nuevo? Pero luego, 5 o 10 años después miras atrás y dices, veo la perfección del universo o de Dios que me hizo mucho más fuerte, me dio más valor, me hizo preocuparme más. En mi vida nunca he dejado de encontrar uno de esos. A veces es difícil en el momento encontrarlo. La segunda cosa que diría es que la mayoría de las personas viven una vida en la que hablan de estar estresadas todo el tiempo. Solo hay una razón por la que estás estresado. Estás manejando tus circunstancias y no creas tu vida. No fuimos hechos para manejar circunstancias. Fuimos creados por algo llamado Dios o universo, lo que prefieras, pero sin duda algo nos creó. Se nos da la capacidad de crear. Esta casa es una creación. Tu vida es una creación. Tus 2 hijas son una creación increíble entre tú, tu esposa y el universo o Dios. Cuanto más estamos en modo de creación, no hay miedo en la creación. Hay miedo cuando intentas gestionar o aferrarte a algo, mantener, cuando solo intentas ganarte la vida. Es como diseñar una vida. Es una forma diferente de vivir y requiere valentía. Sí. Y requiere fe. Pero ¿sabes qué? Les digo a las personas, no es fe religiosa, solo fe. Si vas a conducir por una carretera aquí y solo hay una pequeña línea amarilla que te separa de personas que vienen a 100 kilómetros por hora, y sabes que todos los días en cada ciudad del mundo alguien se queda dormido o está leyendo un mensaje o está borracho y se cruza y mata a alguien en cada ciudad, todos los días, en todo el mundo. ¿Cómo demonios conduces por la calle sin miedo? Usas tu fe, porque sin ella tendrías que hacer lo que hicieron en COVID, vivir en tu casa y no tener vida. Sí. El coraje no significa que no tengas miedo. Significa que tienes miedo, pero lo haces de todos modos. Puedes tener coraje si puedes confiar en un entendimiento superior de que todo tiene un propósito más elevado, y esto es un desarrollo para mí y va a llevar a algo más grande. Sí. Eso requiere fe. Pero he descubierto que si vives suficiente vida una y otra vez con esa fe, y con el impulso de encontrarla, encontrarás esas respuestas. Tony, muchas gracias. Gracias, hermano. Lo Y aprecio. felicitaciones otra vez por tu esposa, por tus 2 hijas. Gracias. Y espero verte en el año 2028. Vas a estar en Yo los Juegos voy. Olímpicos. Me Yo invitas, estaré ahí está. allí. Gracias, Lo aprecio, amigo. amigo. Podrías llamar éxito a obtener lo que quieres. Yo no lo defino de esa manera, pero así es como la mayoría de la gente lo hace y así no funcionan las relaciones humanas. No es una línea recta a menos que un humano la haya construido, porque todo crece un poco hacia arriba y hacia abajo como una acción, como cualquier otra cosa. Pero si realmente crece, sigue creciendo.